Hola, ¿qué tal, hermanos? El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la escuela dominical. Vamos a empezar, pero antes que nada, pues quiero mandar un saludo, un abrazo muy fuerte, pues primeramente a mi Jerusalén, hoy Día de las Madres, mamá Coquis, mamá Poli, y a mi esposa Iskra, madre de mis hijos. Yo sé que pues es medio ventajoso, pero pues así es. Hermanas, un abrazo muy fuerte. Gracias a Dios que les concedió esta dicha de ser madres. Y pues aunque sea un día comercial, un día inventado por el hombre para tener ciertos detalles, mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto para todos y cada una de ustedes por ese empeño que ponen día a día para que todo salga bien y por esa bendición que Dios les ha dado. Como dice Proverbios, pues mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y con esto, hermanos, pues quiero dar inicio a la escuela dominical que se llama Jesús usa su poder. Es el estudio número 18 y la base bíblica se encuentra en Marcos capítulo 4 de los versículos del 37 al 41 y Marcos 5 de los versículos del 35 al 43. El día de hoy, hermanos, el texto para memorizar se encuentra en Marcos 5:36b. Dice, no temas, solo cree. Y la verdad central nos dice que Jesús usó algunas veces su poder para controlar las fuerzas de la naturaleza. Una predicación de John MacArthur, nos mencionaba que Dios había manifestado al hombre a través de milagros en 3 ocasiones en la historia de la humanidad, solamente 3. El primero, en el tiempo de Moisés y Josué. Por milagros, hermanos, pues entendemos una manifestación sobrenatural que se da pues en un lugar específico, como por ejemplo Moisés cuando abre el Mar Rojo. El segundo tiempo que se utilizaron los milagros fue en el tiempo de Elías y los profetas, donde pues Dios se manifestó sobrenaturalmente en muchos aspectos o muchas situaciones, como por ejemplo cuando no llovió durante 3 años. Y el tercer tiempo, hermanos, donde Dios usa su poder a través de los milagros, pues es cuando nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, quiero ser muy puntual y quiero tratar de ser muy claro. La situación del milagro es para confirmar la palabra de Dios, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque eso le da validez a las escrituras. El hecho de que Dios se manifieste sobrenaturalmente, pues le daba autoridad, por ejemplo, a Moisés y a Josué, cuando realizaban estos hechos sobrenaturales, le daba autoridad a los profetas y Elías, y además, pues le daba autoridad a Jesucristo. O sea, para que la gente viera precisamente esa situación donde pues nuestro Señor Jesucristo pues tenía el poder de hacer todas estas maravillas. Nos dice aquí en la introducción que el poder es dominio, imperio, facultad, fuerza, vigor, capacidad y posibilidad que se tiene para mandar o ejecutar algo. El poder que usó Jesús durante su ministerio nunca fue motivado por el deseo de obtener fama personal. Su misión fue la de buscar y salvar lo que se había perdido. Veremos 2 ocasiones en las cuales Jesús usa su poder. La primera, vamos por favor, Marcos capítulo 4, de los versículos del 37 al 41, nos dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bien, hermanos, vamos a pasar a ver una situación aquí importante. El mar de Galilea no era precisamente un mar, era un lago. Un lago que se encontraba a 12 kilómetros que tenía 12 kilómetros de ancho y 19 de largo. Dice que el monte Hermón, cubierto de nieve, es visible a 38 kilómetros al norte. Los campos de flores rojas y amarillas saludan a todos en la primavera. Este lago está a 200 metros debajo del nivel del mar. Tiene una forma de corazón y está anidado entre colinas verdes, lo que lo rodean, y la atmósfera es serena y pesada. Pero dice, cuando las corrientes frías de aire llegan del occidente, son absorbidas por remolinos de aire, que crean olas gigantescas que se desatan súbitamente sobre el lago hasta el día actual. Dice que las olas alcanzan hasta 3 metros de altura. Entonces, hermanos, estamos viendo una situación que era familiar en ese entonces, que era una situación que se daba comúnmente. Recordemos que junto a Jesús pues iban pescadores también, o sea, personas que conocían el lugar y personas que conocían de la situación que se daba en ese lugar. O sea, precisamente ellos no eran ajenos a las tempestades que había en el mar de Galilea. Sin embargo, hermanos, pues vemos también una situación muy especial. Una persona, en este caso Jesús, dice que estaba durmiendo en la popa, es decir, la parte trasera de lo que es el barco. Vemos aquí que estaba muy cansado por el día tan lleno de mensajes que había predicado. Recordemos que anterior a esto, pues él predicó lo que es la parábola de la semilla, entre otras parábolas como la parábola de la semilla de mostaza, y pues vemos que él estaba enseñando. Entonces, hermanos, vemos que él estaba dormido. Para estar dormido en una tempestad, pues hay que estar bastante cansado. Entonces, hermanos, vemos que los discípulos llegan y le despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perecemos? Una situación medio ilógica, tener pues a Dios encarnado, que ellos ya habían visto parte de su poder. O sea, ya habían visto esas obras sobrenaturales que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, pues le dicen: ¿no te das cuenta que perecemos? O sea, ¿cómo vamos a morir nosotros? Todos, incluso tú, por esta tempestad. Sin embargo, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo, con esa tranquilidad, con esa situación o con esa forma de ser que le conocemos, se levanta y dice: calla, enmudece. ¿Y qué pasa? Pues el mar se calma. Hermanos, el hombre ha tratado de hacer muchas cosas, muchos experimentos, muchas situaciones, pero nunca, hermanos, nunca ha podido domar la fuerza de la naturaleza. Con toda la tecnología, hoy en el 2020, con todos los recursos tecnológicos, todo lo que tengamos, todo lo que ustedes quieran, hermanos, ver que haya tecnología, no se puede detener un tornado, no se puede detener un huracán, no se puede detener una avalancha. O sea, sí hay cosas que ayudan a mitigar los efectos de cada una de esas situaciones.
lo vemos o lo vimos hace algunos años. ¿Qué pasó en México cuando el terremoto? Entonces, hermanos, pues es importante señalar que el hombre, por mucho, muy estudiado, por la ciencia muy avanzada, nunca ha podido dominar a la naturaleza. Entonces, hermanos, ¿qué pasa aquí? Nuestro Señor Jesucristo muestra su poder diciéndole a la naturaleza que se calme. Y la naturaleza responde. Entonces, esto, hermanos, pues nunca lo ha tenido el hombre. Sin embargo, hermanos, pues vemos aquí cómo Jesús pues tenía esa autoridad, o mostró esa autoridad sobrenatural frente a un meteoro, a un fenómeno natural que era común o que es común hasta nuestros días en ese lugar. Entonces aquí, hermanos, les dice nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Entonces, dice que siendo Dios estoy paternalmente observando y protegiéndolos a pesar de estar dormido. Era lo que les intentaba decir. O sea, a pesar de estar dormido, Jesús pues estaba al control de las cosas. Sin embargo, pues tuvo que darles esta muestra a ellos. ¿Y ellos qué decían? Dice que se decían uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos comenzaron a aprender acerca del dominio de la naturaleza que tenía Jesús. Estaban paralizados por la grandeza del momento. Fue por el temor profundo y magnífico, dice, los milagros del Señor, así como otros medios que Dios los usa en su divina omnisciencia en lugares y épocas completamente adecuados. Bien, hermanos, la segunda parte, el segundo punto que queremos tratar en este estudio, habla acerca de una situación que ya hemos estudiado o ya hemos oído pues, bastantes veces. Marcos 5, del 35 al 43, nos relata acerca de Jairo y su hija. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Otra situación, hermanos: Jesús ya había domado la naturaleza, ya había tenido autoridad sobre la naturaleza, y ahora vemos cómo Jesús tuvo autoridad sobre la muerte. Entonces aquí vemos, hermanos, una situación muy importante. Jesús venía de sanar a una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Recordemos, pues es cuando la mujer llega y toca el manto de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente pues él iba a casa de Jairo, y llegan y le dicen: pues tu hija está muerta, pues ya no molestes más al maestro. En pocas palabras le están diciendo: pues ya no hay nada que hacer. Qué difícil es, hermanos, pues entender esta situación para un padre. El hecho que se nos diga o nos mencionen: pues sabes qué, pues ya se hizo todo lo humanamente posible.
Y como vemos otra vez, o volvemos a lo mismo, el ser humano, pues con toda la tecnología que ha avanzado, con todo, pues no tiene control ni poder tampoco sobre la muerte. No hemos visto a alguien que haya resucitado a otra persona, en términos médicos, científicos, o que se haya inventado un dispositivo capaz de revivir a los muertos. Sin embargo, pues nuestro Señor Jesucristo lo mostró, y no solamente lo mostró aquí, sino también lo mostró con Lázaro. El principal de la sinagoga, hermanos, pues era el encargado de la sinagoga. Ya habíamos hablado acerca de que es una sinagoga, pues que era un lugar donde los judíos pues se iban y tenían su servicio cuando estaban fuera de Jerusalén, los días de reposo. Y aquí vemos que Jesús se hace acompañar de 3 personas, además de él y el Jairo y su esposa. Dice que Pedro, Jacobo y Juan fueron con él, y pues vemos que ellos fueron testigos del poder de Dios. Dice que llegaron a casa del principal, las personas se alborotaban, se lamentaban, lloraban. Sin embargo, hermanos, pues vemos también que Jesús les dice: la niña no está muerta, sino que duerme. Dice aquí en el estudio: para el Señor la facilidad es igual la de resucitar a los muertos como la de despertar a los que duermen. Desde la perspectiva de Jesús era igual el sueño que la muerte de esta niña tan querida. Entonces fue una frase que causó pues en ciertamente controversia, y dice que se burlaban de él. Versículo 40 dice: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, los 3 discípulos, y llega y le dice las palabras Talita Cumi, donde dice la Biblia, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Nos dice el estudio que esta es una expresión aramea de mucha ternura, como querida niña, despierta. Lo digo en el contexto callado de aquel cuarto, como lo diría la madre que despierta a su hija de la siesta. No hubo nada de espectáculo en el que Jesús hiciera resplandecer su rostro, elevara la voz con tonos graves y fuertes. Dice que el poder del Señor es así, algo natural, sencillo, suave y poderoso. Entonces, hermanos, pues vemos que no hubo aspavientos, no hubo humo, no hubo luces, rayos, no sé. El Señor llega, le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña pues se levanta. Dice que enseguida la niña se levantó y dice que andaba como si nada. Dice: cuando el Señor nos regala la vida eterna después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, es ocasión de gran regocijo y asombro. Todo esto es lo sobrenatural que Dios representa. Y Jesús les ordena no decir nada, sino que le den de comer a ella. Recordemos, hermanos, pues que Jesús pues estaba tratando de ocultar en cierta forma su verdadera identidad, vamos a decirlo así, pues con temor, bueno, no con temor, sino no esperando a que sus enemigos pues tomaran pie de esto para poder capturarle y asesinarle antes del tiempo señalado. O sea, todavía nuestro Señor Jesucristo pues tenía que hacer más cosas. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo pues viene a hacer varias cosas, y nosotros vemos que dentro de esas situaciones pues nuestro Señor Jesucristo pudo enseñar, como lo vimos la semana pasada. El Señor tuvo o tiene poder sobre lo natural, y el Señor tiene poder sobre la muerte. Pero, pues vamos a ser claros, hermanos, lo principal de nuestro Señor Jesucristo, pues es precisamente el sacrificio que vino a hacer por nuestros pecados.
Entonces, hermanos, pues aquí concluimos esta escuela dominical señalando lo que es el poder de Jesús. Jesús tuvo poder o tiene poder sobre todo eso y mucho más. Entonces, hermanos, pues estudiemos sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y quiero pues reiterar otra vez un saludo y un abrazo muy fuerte a todas y cada una de las madres que asisten a nuestra iglesia y pues que el Señor les bendiga. Amén.